Bien, buenos días desde México, buenas tardes si nos acompañan desde otros lugares. Yo sé que dentro de esta sesión estamos personas desde varias partes del continente sobre todo, entonces bueno, pues buenos días desde México, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Víctor Aguilar, vamos a estar juntos en esta sesión de capacitación sobre lo que es el marcador, la tecnología editorial XML del marcador de América. ¿De acuerdo? Todo esto con el orden de que eventualmente revistas puedan ser indexadas dentro de este portal, el acervo de este portal, y puedan ser consultadas en línea. Bien. Para continuar, para dar comienzo como tal a la sesión, voy a pedirles atentamente que por favor mantengamos los micrófonos apagados a lo largo de la sesión para que todos podamos disfrutar de un mejor audio. ¿De acuerdo? Entonces, mantengamos por favor el micrófono apagado. Si en algún momento se quiere hacer una consulta, un comentario o una pregunta, está disponible el chat para así hacerlo, y después también podemos prender el micrófono y que que pueda escuchar la pregunta y compartir la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Pues primero que nada, y además de darles la bienvenida a la sesión, vamos a comentar para qué va a servir esta sesión, qué es lo que se va a ganar con una sesión como la del día de hoy. Y pues bien, primero, obviamente, conocer lo que es la tecnología editorial XML de Marcali, de América. ¿De acuerdo? Esta tecnología editorial que nos va a permitir tener más libertad sobre nuestras publicaciones, generando diversos formatos de publicación que tienen este objetivo de presentar una lectura más amigable con los lectores de nuestras revistas. Nos permite también tener más, como dije, más libertad a los editores, a las editoras, y también presentar una lectura más allá de un solo PDF, ¿sí? Presentar formatos de publicación que se adaptan a diversos dispositivos, como el visor móvil, iremos viendo ejemplos. Entonces, bien, además de esto, pues, la tecnología editorial América te va a permitir ahorrar tiempo, ¿sí? Además de ahorrar recursos, pues, genera los XML a partir del cual se van a presentar nuestros formatos de publicación. Recordar que todo esto parte de la base del XML. El XML como base o como plantilla para nuestros formatos de publicación, como iremos viendo en los ejemplos que vamos a presentar a lo largo de la sesión, ¿de acuerdo? Bien, también decirles que esta sesión se está grabando y que una vez terminada se generará una videograbación para hacérselas llegar a ustedes y que tengan esta sesión de capacitación a su disposición para verla si así lo requieren. ¿De acuerdo? Al igual que las credenciales de acceso, como son usuario y contraseña, también se les harán llegar una vez terminada la sesión. Se comenzarán a producir esas cuentas dentro del equipo editorial de Redalic, y así esas cuentas después se les harán llegar por correo electrónico junto con la grabación de esta sesión de capacitación. Y bien, teniendo todo esto en cuenta, podemos entonces ahora sí comenzar con la sesión de capacitación como tal. Y bien, entonces, paso a paso les iré mostrando un ejemplo de lo que es el portal América, después de un visor inteligente, de cómo este visor inteligente tiene una base en el XML, y así entonces iremos al principio de todo, que es pues el marcador América. Bien, voy a compartir mi pantalla, recordándoles que, por favor, hay que tratar de mantener nuestros micrófonos apagados, por favor, para que todos podamos disfrutar de un mejor audio. Bien, tenemos aquí en pantalla, si ya lo podemos observar, lo que es el ejemplo de una revista indexada dentro del portal América. Así es como luce nuestra revista una vez que está indexada y que se puede presentar para consulta en línea. Tenemos los dos logos, logo institucional, logo de la revista.
tenemos también el título de mi revista, la información, ¿sí? La institución, el país, más enlaces hacia información importante de la revista, hacia la página de la revista, y después nuestros números, fascículos, ordenados por año, por volumen y por número. ¿De acuerdo? Así es como podemos encontrar la información de un ejemplo. Este es un ejemplo de una revista para presentarles cómo es que luce una revista dentro del portal América. ¿Verdad? Aquí tenemos nuestros artículos y así se presentan entonces. Y bien, si yo abro uno de estos, aquí tenemos los formatos de publicación. Si yo abro un visor inteligente, ya lo tengo abierto en esta parte. Así es como luce, así le llamamos visor inteligente. Es el que pues muestra la información, como decía, de una manera más amigable al lector, tratando de ir más allá de simplemente presentarlo a través de un PDF. ¿Sí? Tenemos título, información de autores, resumen, ¿de acuerdo? Así entonces, este es uno de los formatos de publicación. Como bien podemos observar en la parte inferior, dice generado a partir de un XML. Porque como les mencionaba en un principio, todo esto tiene base en un XML. En un XML que, si recordamos, se divide en tres partes o en tres secciones. El front, que es donde encontramos la información principal del artículo. El body, que es donde encontramos el texto de la investigación del artículo. Y el back, que es donde nosotros encontraremos referencias y apéndices. ¿De acuerdo? Así es como podemos presentar incluso figuras, tablas, todo esto con el objetivo, repito, de que los editores, las editoras tengan más libertad a la hora de presentar nuestros artículos y de presentar la información de una manera más amigable a los lectores. Bien, para demostrar que todo esto tiene una base en el XML, se crea una ruta y podemos observar que este artículo es también el que les voy a presentar a continuación. Es este de aquí, ¿ok? Es la misma información. Incluso si observamos podemos ver el mismo título. Este es el front de mi XML. Esto es lo mismo que hay aquí, porque el XML, repito, es el que da base a todo ello. Y precisamente un XML es lo que vamos a producir a partir del marcador América. ¿De acuerdo? Bien, teniendo esto bien claro, podemos continuar yendo directamente a el marcador o la tecnología editorial XML de América. ¿De acuerdo? Una vez entrando al sitio, tenemos aquí nuestro marcador XML. En esta parte deberemos ingresar nuestras credenciales. En este caso yo voy a utilizar una cuenta de prueba que se utiliza aquí dentro para hacer precisamente pruebas, para hacer mejoras o para sesiones de capacitación como la de este día y en este momento. Entonces ingresamos usuario, contraseña y vamos a ingresar a el marcador XML de América. Bien. Habiendo entrado por primera vez a nuestra página, esta es la página principal como el home de nuestra revista, ¿qué información observamos? Primero, aquí estará el título de la revista, el logo de la revista y la primera pregunta que Amelica les va a hacer al ingresar es una pregunta referente al formato PDF. Y esta pregunta tiene que ver con si ustedes prefieren utilizar el PDF original de su revista, o si por otra parte prefieren utilizar el PDF generado a partir de América. ¿De acuerdo? Entonces,
Esta respuesta depende de cada uno de los o las editoras y así entonces se dará paso a esta página principal. Como decía, está el título de la revista, está el logo de la revista y tenemos nuestros fascículos ordenados por año. En este caso, esta cuenta, como les decía, es una cuenta de prueba, por eso hay muchos números ordenados en esta parte. Si es la primera vez que ustedes entran a el marcador Amélica, esta información estará vacía, pues es una cuenta, o será una cuenta nueva. Pero, mientras ustedes vayan avanzando en el trabajo de marcación, sus números se irán organizando de este modo, como los pueden observar en pantalla. Primero por año, por volumen y por número. Y ahora sí, explicamos nuestros indicadores que tenemos en esta parte. De izquierda a derecha, primero tenemos el total de números trabajados, el total de números que hemos creado. Y después tenemos con este engrane, con este color amarillo, nuestros fascículos con números en proceso. Es decir, que están abiertos, que todavía no hemos concluido, no hemos cerrado, porque a lo mejor puede ser que nos falte uno o dos artículos más para poder terminar ese número. Entonces, en esta parte tenemos los números en proceso. Y con este check, ¿sí? Con esta palomita, decimos en México, de color morado, lila, tenemos los números que están en línea, que ya están disponibles dentro del portal Amélica. Ya están disponibles para su consulta en línea. ¿De acuerdo? Entonces, bien, una vez que un número se haya concluido, cerrado, se debe dar paso a un proceso interno dentro de Redalic para que pasando un aproximado de 15 días se pueda indexar al portal y pueda estar visible. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, pues, lo que nos interesa en este momento es esta parte, agregar un número. Pero antes de ir ahí, una recomendación. Cada que ustedes finalicen su trabajo del día dentro del marcador Amélica, es recomendable cerrar sesión. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la opción de cerrar sesión en la parte superior derecha. Esto va a evitar que se generen problemas de que existe una sesión ya abierta o que Amélica no te permita volver a ingresar. Es muy fácil evitar este problema, simplemente una vez terminado nuestro trabajo, cerramos sesión. O también se puede evitar trabajando Amélica dentro de una pestaña privada del navegador que ustedes utilicen. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esa es la recomendación. Simplemente acabando nuestro trabajo de marcación del día, cerramos sesión. Bien, ahora sí, vamos como tal a nuestro agregar un número nuevo. ¿De acuerdo? Entonces damos clic donde dice agregar número y se abre este recuadro que nos va a requerir que capturemos la información de cabecera, como bien dice aquí, de cabecera de todos los artículos que van a pertenecer a este número. Esta información solo se registra una vez. Y es la información principal, digamos, del fascículo que estamos por crear. Primero el volumen. Yo me voy a ir con volumen 24, por ejemplo. Número 1. Año. El año al que pertenece nuestro fascículo. Después podemos agregar un año final si es necesario, si se trata, por ejemplo, de una publicación bianual que tiene un año inicial y un año final, se puede agregar. Si no hay un año final, esta información puede quedar así y no hay problema. Después continuamos con el mes inicial y el mes final. Puede ser que estemos trabajando una publicación semestral que tenga un primer semestre de enero, un mes inicial y mes final en junio. O si se trata del segundo semestre, un mes inicial julio y un mes final en diciembre. ¿Sí?
O si no hay mes inicial y mes final, esta información también podrá quedar vacía. ¿Yo? ¿Quieres? ¿Acá? Ajá. Y no, Voy a dejar en este caso un mes inicial enero y mes final en junio. ¿Ok? No sé si es una pregunta, si es un número especial. Justamente a esta parte vamos a llegar. Esto se agrega en tipo de fascículo. ¿Sí? El tipo de fascículo, como podemos ver, es un fascículo ordinario, especial o extraordinario, suplementario o doble. Debemos elegir la opción, pues, que corresponda al número que estemos trabajando. Toda esta información hay que irla relacionando con la página de mi revista para tener esta información segura. Pero si es mi monita chiquita. Yo estaba triste porque no me trabajo. Por favor, hay que mantener nuestros micrófonos apagados durante el resto de la sesión, ¿de acuerdo? Está el chat activado, si se quiere prender, no hay ningún problema. Bien. Entonces, revisamos la información y vamos con las secciones. En esta parte, vamos a agregar las secciones de mi fascículo, ¿de acuerdo? Las secciones en las que se van a organizar los artículos que pertenecen a este número. Por ejemplo, damos clic en la opción de más y agregamos, por ejemplo, editorial y guardamos. Podemos agregar tantas secciones sean necesarias. Podemos ir con artículos científicos, reseñas o tantas secciones como tenga nuestro artículo. En este caso, bueno, también podemos eliminar. En este caso yo voy a quedar con una sola sección para hacer esta sesión más rápida. Solamente con la sección de artículos científicos. Repito, el tipo de fascículo se puede agregar en esta parte. Fascículo ordinario, por ejemplo. El periodo de cobertura también es información que podemos agregar eligiendo alguna de estas opciones: primavera, verano, primer semestre o segundo semestre. Si no hay periodo de cobertura, la información puede quedar así, sin generar ningún problema. Ahora, esta parte es importante, la cuestión de la publicación continua. Si mi revista es una publicación continua, hay que señalarlo. Ok, si es número especial, lo cambia en el tipo de fascículo, pero en el espacio del número seguirá el 1. Nos hacen una pregunta en el chat. Sí, se queda el 1, se agrega fascículo especial y así la información estará completa. Entonces, como mencionaba, la publicación continua. Si nuestra revista es publicación continua, simplemente damos sí en esta opción. Esto nos va a permitir poder agregar artículos a un número que ya esté cerrado, que ya esté en línea. ¿Por qué? Pues porque se trata de una publicación continua, que en este formato eso es lo que pasa. Se agregan más artículos a números ya cerrados o ya creados. Si no es una publicación continua, pues simplemente decimos que no. Y con esto, una vez cerrado un número, ya no se le podrá agregar más artículos. Entonces, simple y sencillo. Si mi publicación es continua, únicamente decimos que sí en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, bien, yo me voy a quedar con que no trabajo una publicación continua en este ejemplo. Revisamos nuestra información, que todo esté correcto, y podemos dar clic en guardar. Yendo primero a los permisos. ¿Sí? Si observamos, damos clic en permisos, se abre la información correspondiente y aquí hay que elegir nuestra licencia Creative Commons. Esta información depende de cada revista. Ok, me hacen otra pregunta en el chat. ¿Podemos modificar artículos una vez ya publicados? Me refiero a una publicación que no es continua.
Ok, los artículos estando publicados se pueden modificar, pero por nuestra parte, desde un proceso interno. Se tendría que hacer una petición por su parte para hacer alguna modificación si es que existe o existió algún error dentro de la marcación. Entonces, nosotros podemos hacer esas correcciones sin ningún problema. Pero si no es una publicación continua, no se pueden agregar más artículos. Y si un número ya está en línea, por parte de ustedes no podrá ser modificado. Entonces, pues simplemente pues hay que tener cuidado con la información que subimos antes de cerrar un número para que se suba al portal. Sí se pueden hacer correcciones, pero se tendrá que hacer la petición, la especificación, y nosotros desde un proceso interno en Redalic podemos hacer las modificaciones pertinentes. Bien, continuando con los permisos. Continuando con los permisos, como les mencionaba, las licencias Creative Commons dependen de cada una de las revistas. Es información que podemos encontrar en la página de la revista. Ahí mismo nos dice qué licencia es la que usa mi revista. Entonces, dentro de las opciones que Amelica nos ofrece, debemos elegir la que corresponda con nuestra revista. En este caso, elegimos una para dar el ejemplo y como observamos, los siguientes dos recuadros de información se llenan automáticamente, que es la descripción de la licencia y el link mismo de la licencia. Después viene la declaración de copyright. Aquí podemos ingresar institución, revista o, bueno, esta información se debe de consultar con la revista. Entonces, en este caso, voy a ingresar UAM. Ok, me hacen otra pregunta en el chat. ¿La declaración se refiere a los derechos de autor? Ejemplo, derechos de autor. No, no tiene que ver tanto con el autor, sino con la revista misma. La licencia y toda esta parte de permisos, todo esto que estamos viendo en cuanto a permisos, tiene que ver con la revista, no con los autores de los artículos. Es 100% relacionado a la revista. ¿De acuerdo? Esta información se debe registrar siempre que creemos un número nuevo. Así es información evidentemente de cada número, ¿no? Por eso ponemos el volumen y el número, ¿sí? Cada que se cree un número nuevo, esta información se debe de generar nuevamente. Y bueno, con los permisos hay que consultarlo directamente con la página de la revista. Después viene el depositorio, como bien dice aquí, tiene que ver con la revista o institución editora o el autor, ¿de acuerdo? En este caso voy a escribir el nombre de una revista como ejemplo, revista científica. Vamos con el año de copyright, otra información que contrastamos con nuestra revista. Y bien, una vez terminada esta información, ahora sí podemos dar clic en guardar para que se genere nuestro nuevo número. Damos clic, se van a cargar los datos y estaremos por generar un número nuevo. En esta parte se observa la información que nos avisa que se ha creado precisamente un número nuevo. Y ahora sí, tendremos ya entonces nuestro número recién creado en el año que elegimos. 2022, volumen 24, número 1. Y bueno, si ustedes pueden observar, si yo me posiciono en el número recién creado, se habilita esta opción que es la edición del número. ¿Sí? Este es un lápiz de color verde. Si yo doy clic en este lápiz, puedo editar la información que acabamos de registrar. Importante saber que el botón de edición, esta información se puede editar solamente cuando nuestro número tiene el engrane color amarillo, es decir, que es un número en proceso, que está abierto. Una vez que nuestro número esté terminado y esté cerrado, ya no será posible editar esa información. Bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a entrar al número que acabamos de crear. Simplemente damos clic en este número y se abrirá para que podamos hacer el ejemplo de cómo marcar un artículo nuevo. Bien, tenemos entonces título de revista, año, volumen, número, lo acabamos de crear.
En esta parte se organizan las secciones del número que acabamos de hacer. En este caso yo únicamente creé una sección. Si hubiese yo creado otra sección como editorial o reseñas, estarían en esta parte. Y como se trata de un número nuevo, nos dice que no existen artículos en esta sección. ¿Por qué? Pues porque se trata de un fascículo recién hecho. Por lo tanto, debemos ir a agregar artículo. Damos clic en agregar artículo y se despliega la siguiente ventana que nos requiere la información principal, los metadatos del artículo que estoy por generar. Bien, primero, el tipo de artículo. ¿Qué artículo estoy por marcar? Un artículo científico, una editorial, reseñas, anexos. Hay que elegir la opción que corresponda. En este caso me voy a quedar con artículo científico por ser uno de los casos más comunes. Después viene el título del artículo, ¿de acuerdo? Obviamente, esta información se contrasta con el artículo que estoy por trabajar. Después viene la sección. Las secciones que se crean dentro de la ventana anterior aparecerán en esta parte. Yo solamente creé una sección, por eso es la única que aparece. Después viene el idioma. Este es el idioma original. En esta parte debemos ingresar el idioma original en el que está el artículo que estamos por trabajar. ¿De acuerdo? Es común, suele pasar que hay artículos que tenemos presentados en idioma original siendo español, pero que también los tenemos presentados en inglés o en portugués. En esta parte es importante señalar el idioma original. Entonces, bueno, elegimos de entre las opciones de idiomas que nos despliega Amélica y bueno, yo voy a trabajar un artículo en español, por eso me quedo con este idioma. Después viene la paginación. La página inicial y la página final. Página inicial vamos a poner, por ejemplo, página 63. Página final, página 81. ¿De acuerdo? Esto si se trata de una paginación tradicional, paginado tradicional, que cuenta con una página inicial y una página final. Si por otra parte, bueno, hay publicaciones, hay revistas que ya cuentan únicamente con un formato digital, por lo tanto, no tienen una página inicial o una página final. En este caso, cuentan con una página electrónica. La paginación electrónica se anotará en esta parte que cuenta de una letra y una serie de números. Esta información se debe contrastar con nuestra página de la revista y agregar así paginación electrónica. ¿Cómo sabemos los números de páginas si no maquetamos todavía? Pues debemos revisar con la página de la revista, con el PDF original puede ser. ¿Sí? O si se trata de una paginación electrónica, también se revisa con página de la revista. Bien, después vamos con la norma de citación. Hay que elegir en esta parte la norma de citación utilizada por el autor o la autora del artículo que estoy por marcar. ¿De acuerdo? En este caso, yo voy a elegir APA por ser la norma de citación más utilizada, una de las más comunes. Y después, bueno, volvemos a revisar esta información. Si todo está correcto, vamos ahora a cargar nuestro archivo HTML, que es el que le va a dar base a nuestro trabajo de marcación. Aquí tenemos la opción para subir el HTML, para subir un PDF en un segundo o tercer idioma y también para subir la imagen destacada del artículo. ¿Cuál es la imagen destacada del artículo? Rápidamente les comento. La imagen destacada del artículo, regresando al portal Amélica, es esta que tenemos aquí. Cada artículo cuenta con una imagen destacada. Si ustedes quieren elegir qué imagen destacada presentar como esta portada de sus artículos, pueden subirla en esa parte. Aquí es donde subimos nuestra imagen destacada. Si ustedes no suben una imagen destacada, Amélica elegirá una automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes pueden observar, todavía no tenemos activa la opción de subir estos archivos, porque primero hay que crear el artículo. ¿De acuerdo? Hay que dar clic donde dice crear
que se carguen los datos que acabamos de hacer, que nos avise que se ha generado el artículo exitosamente y ahora, como podemos ver, los botones han cambiado de color y se han activado. Podemos ahora subir los archivos en esta parte. Bien, vamos a hacer el ejemplo de cómo generar un archivo HTML. ¿De acuerdo? Primero, damos clic en la opción de subir HTML del artículo a marcar y Amelica nos dice las especificaciones que requiere para poder aceptar nuestro archivo HTML. Y si leemos, dice, el artículo deberá estar comprimido en zip, con un tamaño máximo de 4 MB, tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html, así como las imágenes del artículo. Importante reconocer esta parte. Index.html, ese debe ser el título de nuestro archivo HTML, así, tal cual, con letras minúsculas. Index.html. ¿De acuerdo? Si ya tenemos claras estas especificaciones, podemos entonces generar nuestro archivo HTML. Bien, este archivo se puede generar a partir de diversas aplicaciones, como puede ser InDesign, por ejemplo. En este caso, yo voy a utilizar Word, procesador de textos, por ser el ejemplo, un ejemplo accesible y sencillo. Entonces, abro Word, tengo ya listo mi artículo, ¿sí? Esto se genera cambiando o transformando el PDF en un archivo Word. Aquí tengo mi artículo, es un Word, y ahora, ¿cómo lo transformo a un HTML? Con las especificaciones que Amelica requiere. Bien, voy primero a Archivo, Guardar como. Hay que elegir la carpeta donde queremos guardar. Y así, ya que estamos en la carpeta deseada, vamos a el tipo de documento. Damos clic y se abren los tipos de documento que puedo generar. Queremos, para que esto sea un HTML, queremos elegir página web. ¿De acuerdo? Esa es la opción que necesitamos. Página web. Cuidado con no confundir con página web de un solo archivo o página web filtrada. Simplemente elegimos página web. ¿De acuerdo? Vamos con nuestro título, que si recordamos debía ser index.html. Ya tenemos el tipo página web. ¿Qué nos falta? La codificación. Vamos a herramientas, opciones web, codificación. Vamos a las opciones y buscamos la que corresponde, que es Unicode UTF-8. Unicode UTF-8. Y podemos dar clic en guardar siempre las páginas web para que todos los HTML que generen se guarden automáticamente con la codificación UTF-8. Y ahora damos clic en aceptar. Y listo. Tenemos nuestro archivo index.html, tipo página web, y de nuevo hacemos el ejemplo para la codificación. Herramientas, opciones web, codificación. Vamos con Unicode UTF-8 y guardar y aceptar. Una vez más, herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Y listo. De esta forma estaremos cumpliendo con los requerimientos de Amelica y si damos clic en guardar, nuestro archivo HTML se habrá generado. ¿De acuerdo? Hemos transformado nuestro Word en un archivo HTML. Ahora, ¿qué nos falta? Si recordamos las especificaciones, había que comprimir nuestro archivo HTML. Entonces, vamos a nuestra carpeta y comprimimos nuestros archivos. ¿De acuerdo? A la carpeta comprimida
ustedes pueden ponerle el nombre que prefieran, ¿sí? Puede ser el nombre del artículo, puede ser artículo 1, artículo 2, artículo 3. A la carpeta comprimida se le puede poner el nombre que ustedes elijan. Al index es al que hay que ponerle precisamente el nombre index.html. Solo el texto sin figuras, tablas, referencias. Las referencias sí hay que agregarlas, ¿sí? Las figuras y tablas se pueden agregar también, pero la marcación será distinta. Y vamos a ver algunos ejemplos cómo vayamos avanzando, conforme vayamos avanzando. Sí se pueden agregar todo esto, no solamente el texto, sino también figuras y tablas. Bien, ya que tenemos esta información, podemos regresar a nuestro marcador, pues ya hemos generado la información según los requerimientos. Por lo tanto, damos clic en elegir archivo zip, se va a abrir nuestras carpetas. Es recomendable obviamente también tener ya lista nuestra carpeta. Elegimos el archivo zip. Y aquí es donde se carga la información y nos dice que el archivo index, bueno, el archivo zip, ha sido aceptado. ¿Por qué? Pues porque cumplimos con estos requerimientos y entonces con el archivo ya subido, ya aceptado por América, podemos cerrar esta ventana. Como ven, se habilita la opción para ver el HTML que acabamos de subir. Podemos incluso hacer el ejemplo. Aquí está nuestro artículo. Este es el HTML que acabamos de subir. Y bien, les repito, aquí podemos subir archivos PDF de un segundo o tercer idioma. Como les decía, puede ser que nuestro artículo tenga un PDF en otro idioma, en inglés, en portugués. Entonces, eso se puede subir aquí. Simplemente se sube y se selecciona el idioma en el que está este segundo o tercer PDF. Y la imagen destacada que ya les mostré, dónde es que se presenta. Y bien, volvemos a revisar nuestra información y podemos continuar. El PDF original, bien, se debe enviar para que nosotros podamos cargarlos dentro de las páginas de las revistas. Ok, y entonces, como podemos observar, ha desaparecido el texto que nos decía que no existían no existían artículos en este número. Sí, la imagen destacada es opcional. Bien, vamos a avanzar con la marcación del artículo que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Para poder ir avanzando un poco más rápido, podemos ir guardando si son muchas preguntas, a lo mejor, como somos muchos en esta sesión, podemos guardar nuestras preguntas y cuestiones para la parte final, si así lo desean, de nuestra sesión, para poder ir continuando con el ejemplo y avanzar con la sesión, ¿de acuerdo? Bien, tenemos ya el artículo que acabamos de crear. Ahora, todavía no nos permite visualizar el visor móvil o el visor inteligente. ¿Por qué? Pues porque no hemos terminado el marcaje del artículo. Simplemente lo acabamos de crear. Entonces, vamos a marcar, teniendo en cuenta que también podemos editar la información que acabamos de ingresar. Entonces, vamos a marcar. Y se abrirá nuestro marcador. Ahora sí. Importante esto. Lo primero que aparece es uno de nuestros asistentes para la inferencia de contenido. Amelica, esta tecnología editorial cuenta con tres asistentes para la inferencia de contenido. Estos asistentes son los que realmente nos ayudan en la marcación. Son los que se encargan de ahorrar tiempo para nosotros, ¿sí? Estos tres asistentes son los que realmente nos ahorran
mucho tiempo en el proceso de la marcación y la generación de un XML. Este es el primero de ellos, es el primero que se abre, porque es el del contenido del artículo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, leemos la información obviamente antes de utilizar nuestro asistente. Y bueno, las instrucciones son: marque los títulos de las secciones y subsecciones, respetando la estructura del artículo. Y, por último, se recomienda seleccionar 5 palabras del contenido del último párrafo del artículo con la finalidad de no inferir contenido que no pertenece a la pestaña texto completo. Aquí vamos a estar en el body del XML, es decir, el texto, el cuerpo del artículo. Por último, nos dice el asistente: si desea iniciar, haga clic en aceptar. Si por el contrario quiere hacer la marcación manualmente, pues haga cancelar. Obviamente damos clic en aceptar, pues queremos ahorrar tiempo, ya que este proceso, si no utilizamos el asistente, este es un proceso que tarda mucho tiempo. Entonces damos clic en aceptar. Y bien, se abre nuestro asistente y aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar el título de cada sección de nuestro artículo. Damos clic aquí, se abre nuestro artículo, nuestro HTML del artículo, y esta parte ahora no nos interesa porque este es el front, este es los datos del artículo. Vamos a las secciones y aquí tenemos la primera de ellas, que es la introducción. Es muy común que la introducción sea la primera de las secciones en nuestro artículo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente marcamos y se agrega la sección. Después damos clic en agregar sección para agregar la siguiente sección del artículo. En este caso, nuestras secciones están incluso numeradas, lo cual hace que esta labor sea más rápida y más sencilla. Marcamos la sección número 2. Continuamos con la sección número 3. Llegando a la siguiente sección, que es la sección número 4, que como vemos cuenta con 2 subsecciones que también deberemos de agregar. Sección 4. Las secciones no aparecen siempre numeradas, ¿sí? Las secciones aparecen numeradas en este ejemplo, ¿sí? No siempre aparecen numeradas, esto depende de cada artículo, el formato de cada uno de los artículos. Vamos con la subsección. Esta sección, que fue la 4, contaba con subsecciones como visto. ¿Cómo agregamos subsección? Simplemente damos clic en agregar subsección y vamos con esta subsección que será 4.1. Si existiese una subsección de la subsección, siendo 4.1.1, se puede agregar en esta parte. Es decir, podemos agregar tantas subsecciones como sean necesarias. Si la agregamos por error, la podemos eliminar en esta parte. Agregamos la siguiente subsección, que será la subsección 4.2. Continuamos con la sección que será, en este caso, sección número 5. Vamos con subsección. La marcamos y se agrega. Nos falta una subsección a la sección número 5, que será 5.2. Continuamos marcando nuestras secciones, llegando a la número 6. Y después la sección número 7. Como podemos observar, esta es la última de mis secciones, pues son las conclusiones, ¿sí? Así como es común que la primera sección sea la introducción, también es común que la
la última de las secciones sean las conclusiones del artículo. Entonces, marcamos la última sección. Ok, no hay problema. Si son 3 o 2 secciones, o 7 u 8 o 10, no hay problema con el número de secciones, se agregan en esta parte. Y bien, como bien nos decía en las instrucciones, y lo podemos volver a leer en esta parte, hay que seleccionar un mínimo de 5 palabras del párrafo final del artículo, del último párrafo de la última sección. En esta parte hay que agregar un mínimo de 5 palabras. Esto es para señalarle al asistente en dónde termina el cuerpo del artículo. Entonces, tenemos aquí nuestro último párrafo de la última sección. Por lo tanto, marcamos un mínimo de 5 palabras. No tienen que ser 5 obligatorios, simplemente un mínimo de 5. Revisamos que nuestras secciones estén correctas. Si en alguna ocasión marcamos algo que el asistente reconoce que no es el título de una sección, esto cambiará de color, indicándonos que ahí hay un error, que hay que revisarlo de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta información agregada correctamente. Hemos indicado dónde termina el último párrafo, por lo tanto, podemos dar clic en inferir. Y bien, hemos utilizado el primero de nuestros asistentes. Ahora sí, se abre nuestro marcador. El marcador, como lo tenemos en pantalla, divide precisamente la pantalla en 2 partes. Del lado derecho tenemos el artículo. Este es nuestro artículo. Este es el archivo HTML que subimos. Este va a ser la base de nuestro trabajo durante la marcación, como lo iremos viendo. Del lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos nuestro marcador. La información que nosotros ingresemos en esta parte es la información que se va a presentar en nuestro producto final, es decir, en nuestros formatos de publicación. Y bien, teniendo esto en cuenta, recordar que todo esto tiene la base en el XML. Y si recordamos lo que mencioné en un principio, el XML se divide en 3 partes o 3 secciones. El front, que es donde encontramos los datos del artículo. Por eso, si yo me posiciono en esta parte, dirá front. Después tenemos el back, referente a las referencias y apéndices de mi artículo. Y por último, tenemos el body. El body, que es el texto completo, el cuerpo de mi artículo. Así es como se dividen estas 3 partes en las que dividimos la marcación de nuestros artículos. Por lo tanto, comenzamos con el front, los datos del artículo, teniendo primero el título original. Ahora, si comparamos la información de derecha a izquierda, podemos observar que mi título está incompleto. ¿Cómo lo genero de forma completa? Damos clic en la etiqueta y vamos a marcar el título completo. Y listo, tenemos agregado, ahora sí, el título de manera correcta, el título original. Pero podemos observar que del lado derecho también tenemos el título en un segundo idioma. El título está en inglés. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en la etiqueta artículos, agrego un título en otro idioma, marcamos la información y listo, tenemos agregado el título en otro idioma. ¿Qué nos falta? Señalar el idioma en el que está este título. Vamos arriba y elegimos español. Perdón, inglés. Y ahora sí tenemos el título original que estará en español, pues cuando creamos el artículo le indicamos a Melika que el idioma original era el español. El título está en mayúsculas, lo conservo en mayúsculas porque así está el original, pero esto depende de cada editor. Esta decisión depende de cada editor. Si se quiere conservar en mayúsculas como se encuentra en el PDF, se puede hacer.
Si se desea cambiar a minúsculas o la combinación, se puede hacer. No hay algo obligatorio en este caso. Bien, continuamos ahora con la información de los autores. Damos clic en la etiqueta, vamos con el nombre, agregamos el nombre del autor que estamos trabajando, apellidos, correo electrónico, si lo tenemos disponible, lo podemos agregar. Después viene la afiliación, primeramente la afiliación completa, la institución, la institución normalizada cielo, si es que hay, ¿sí? Si hay, si es el caso, se agrega en esta parte, si no, se puede dejar vacía. Y aprovechamos para mostrar el botón de ayuda, bueno, la opción de ayuda. ¿Sí? Cada que ustedes pasen por una etiqueta, pueden ver que se activa en la mayoría de las etiquetas la opción de ayuda, en donde puedes observar qué información es la que te requiere, Amélica, que ingreses en esa etiqueta. Así es, me hacen una pregunta y la respuesta es que sí. Al final de la capacitación daremos un espacio para preguntas. Bien, continuamos con el país. El país, en este caso, no se agrega desde acá. Simplemente, si ustedes observan, y yo doy clic en la etiqueta país, en la parte de arriba se abren las opciones desde donde debemos elegir el país de el autor o la autora que estoy trabajando. En este caso será España. Bien, la institución normalizada Cielo, como dice aquí, es un esquema de publicación que pertenece a Cielo, ¿sí? En esta ocasión, esto depende de cada autor y se puede encontrar en la información del autor o la autora que generó el artículo que se presenta dentro de nuestra revista. Por eso les mencionaba, si es que existe una institución normalizada Cielo, ustedes se darán cuenta al ver el PDF o el artículo que están trabajando. Si no hay institución normalizada Cielo, se puede dejar vacía esta información. Y si ustedes se posicionan en el botón de ayuda, podrán leer esta información que les puede dar la información necesaria. Bien, continuamos con las fechas. Las fechas de los artículos que tenemos, las más importantes o las más regulares son las que tenemos aquí, fecha de recibido y fecha de aceptado. Fecha en que fue recibido el artículo y en que fue aceptado. Por lo tanto, agregamos la fecha, estas tampoco se agregan desde acá. Si yo doy clic en la fecha, se abren estas opciones. Damos clic en selecciona fecha y se abre el calendario. Entonces, fecha de recibido, tenemos 10 de diciembre de 2015. Primero vamos por el año 2015. El mes es diciembre y el día 10. Y listo, tenemos nuestras fechas. Fecha de recibido. Ahora vamos con la fecha de aceptado. Lo mismo, damos clic en la etiqueta, abrimos el calendario, vamos con el año que es 2016, el mes que es marzo y el día 28. Y listo, tenemos agregadas ahí nuestras dos fechas. Si queremos agregar más fechas, damos clic en la etiqueta fechas, luego vamos a fecha, se abre una nueva fecha, hay que indicar qué fecha es la que estamos agregando. Por ejemplo, la fecha de corregido, de publicado o alguna de estas opciones. ¿De acuerdo? Si no hay otra fecha, entonces podemos cerrar o borrar esta etiqueta. Bien, después tenemos los resúmenes. Primero el resumen en idioma original, vemos que fue inferido correctamente. El idioma, el resumen en otro idioma, en este caso en inglés, también es inferido correctamente. Ok, este dato, sí, la mayoría de los datos pertenecientes a las revistas, pues están presentes en la página de la revista, incluidas las fechas. Entonces, pues hay que revisar la información con las fechas o el PDF original dentro de la página de la revista. Tenemos también nuestras palabras clave.
en el idioma original, que es español, y el idioma original, que es inglés. ¿Sí? Si queremos agregar otro grupo de palabras clave, damos clic en grupo de palabras clave para agregarlo. Y bien, tenemos por último el DOI. Y ahí tenemos la información, digamos, de cabecera, los datos del artículo, la información referente al front de mi XML. ¿Qué otra información podemos agregar en esta parte? Si damos clic en la etiqueta más grande, que es la de datos del artículo, podemos agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o información adicional. En este caso, vamos a hacer el ejemplo de cómo agregar los financiamientos. Damos clic, se abre la etiqueta correspondiente y en el caso de este artículo podemos encontrar los financiamientos dentro de los agradecimientos. Primero, seleccionando la fuente, marcamos la institución, después el número de contrato y el beneficiario, que puede ser el autor, la autora, puede ser la institución, la revista o, comúnmente, como es en este caso, la investigación. Por lo tanto, en beneficiario vamos a agregar el título de la investigación, el título del artículo. ¿Qué nos falta? Indicar simplemente qué tipo de financiamiento es el que estamos agregando. Si damos clic en el financiamiento, hay que agregar el tipo, como es en este caso, contrato. Y listo, tenemos agregada la información correspondiente. Aprovecho el momento para decirles que hay que guardar. Tenemos de este lado el botón de guardar. Hay que guardar tantas veces como sea necesario. Porque en cualquier momento podemos tener alguna falla en la electricidad, alguna falla en la conexión. Y si no tenemos guardado el trabajo, se puede perder nuestro avance. Por lo tanto, hay que dar clic en guardar tantas veces como sea necesario. Hemos terminado con la primera parte. Vamos ahora con texto completo, con la parte del body. Y aquí podemos observar que nuestro asistente, el primero que utilizamos, el de inferencia de contenido, funcionó correctamente, pues nuestro artículo, la información del artículo, los párrafos fueron inferidos y fueron divididos según las secciones que señalamos. Tenemos sección número 1, sección número 2, ¿sí? Hacer esta división de secciones y de párrafos pues toma mucho tiempo. Sin embargo, ahora nuestro asistente hizo esa labor por nosotros. Y ahora sí, vamos marcando la información, revisando la información, revisando que esté correcto de derecha a izquierda, ¿sí? Por eso tenemos la pantalla dividida en dos, para poder hacer este contraste de información. Podemos ir párrafo por párrafo, revisando que la información se haya inferido correctamente. Tenemos, por ejemplo, aquí dos notas, dos superíndices que no fueron inferidas en esta parte. Por lo tanto, no se van a mostrar en mi producto final. ¿Cómo lo agrego? Pues muy fácilmente, se puede agregar manualmente. Vamos a donde debe de ir, agregamos el número 1 de la nota, lo selecciono y buscamos la opción que corresponde, que en este caso es superíndice. Listo, tenemos agregada la nota. Nos falta la nota número 2, que va en esta parte, la agregamos. Después vamos a seleccionar y agregamos el superíndice. Toda la información que tenemos dentro de los párrafos puede ser editada manualmente. ¿De acuerdo? Aprovechando para mostrar esas opciones, si seleccionan cualquier información, se habilita la opción de negrita o bold, itálica o cursiva, subrayado o lo que necesiten de esta parte. En este caso, podemos hacer el ejemplo de cómo hacer cursiva o itálica. Bien, guardamos y podemos continuar con el siguiente párrafo. Vemos que la información es correcta. Llegamos a la sección número 2, donde encontramos una ecuación. Ahora, Amelica te permite agregar ecuaciones de dos maneras. Una ecuación a partir de una imagen o una ecuación utilizando el marcador de ecuaciones. Vamos a hacer en este caso las dos formas, los dos ejemplos. Primero, utilizando una imagen.
Y bien, ¿qué necesito para agregar una ecuación, una tabla, una cita o cualquiera de estos formatos? Pues bien, necesito una etiqueta de párrafo libre de información, que no tenga nada de información, que esté vacía. En este caso, esta etiqueta de párrafo tiene toda esta información. Únicamente voy a cerrar. Y así tengo una etiqueta de párrafo libre. Está sola, como pueden ver, que está aquí. Al generar esta, se habilitan las opciones en la parte superior para agregar todo esto. En este caso, yo quiero una ecuación. Entonces, doy clic en ecuación y se habilitan las etiquetas correspondientes. Ok, lo que hice con las notas simplemente fue generar el superíndice. Después, más adelante, les mostraré cómo se agregan incluso automáticamente a partir de los asistentes. Entonces, regresando a esta parte. La ecuación, como ustedes vieron, lo voy a hacer de nuevo. Necesito una etiqueta de párrafo libre, que esté como esta, que no tenga información para que se habiliten estas opciones. De estas opciones, elijo ecuación y se abren las etiquetas correspondientes a ecuación. Agrego el identificador. Después, como les mencionaba, hay dos opciones para agregar una ecuación, a partir de una imagen o a partir del marcador de ecuaciones. En este caso voy a hacer a partir de una imagen, entonces borro esta etiqueta, doy clic en imagen y se habilita en la parte superior la opción de ir a la galería. Damos clic en galería, vamos a subir una imagen, entonces doy clic en seleccionar imagen, se abrirán nuestros archivos. Hay que tener nuestras imágenes preparadas como recomendación. Elijo la que corresponde. Después voy a dar clic en subir. Insertar. Aparecerá ya la imagen que acabo de subir. La selecciono y doy clic en aceptar. Y listo. Tenemos agregada la ecuación como o a partir de una imagen. Revisamos que no haya información repetida, como en este caso tenemos en este párrafo el indicador de mi ecuación. Si yo dejo esta información así, se mostrará repetida una vez que hayamos concluido el trabajo dentro de mi producto final. Entonces, simplemente borramos. Tenemos ya la ecuación, guardamos y podemos continuar. Llegamos al siguiente párrafo que, como podemos observar, está cortado, está partido en dos. ¿Sí? Está dividido en dos párrafos. Si yo, una vez más, dejo esta información así, se va a ver mal en mi producto final. ¿Cómo corrijo un error como este? Muy fácil. Hay que borrar uno de los dos párrafos. En este caso voy a borrar el más grande y en la etiqueta del párrafo que corresponde voy a seleccionar el párrafo completo. Listo. Mi párrafo ya no está cortado. Ya está completo en una sola etiqueta. Ahora, podemos observar que dentro de este párrafo hay una ecuación. Vamos a aprovechar para mostrar el marcador de ecuaciones. Entonces, vamos a donde queremos ingresar nuestra ecuación, que es dentro de estos paréntesis. ¿Sí? Una vez posicionado dentro del párrafo, se abrirá la opción de ecuación en párrafo. Doy clic. De nuevo nos ofrece dos opciones, la imagen y el marcador. La imagen ya lo hemos hecho. Ahora vamos a abrir el marcador de ecuaciones. Para visualizar nuestro trabajo, debemos dar clic en terminar. Les voy a mostrar el ejemplo. Primero, continuamos con el marcador de ecuaciones. Este es el marcador de ecuaciones de Amelica. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es dar clic en este rectángulo color blanco hasta que se ponga color azul. Esto nos indica que podemos ingresar la información. Ahora, ¿qué información podemos ingresar en este marcador? Bien, podemos ingresar variables, operadores, constantes, podemos trabajar una fracción, índices, radicales o cualquier tipo de información que necesitemos. En este caso vamos a trabajar una radical. La seleccionamos
Ya que tenemos esta información, borramos el primero de los rectángulos, damos clic en el nuevo para ingresar la información necesaria y ahora sí marcamos el resto de la ecuación. Y listo, en este caso es una ecuación rápida, sencilla. Ya que la tenemos lista, vamos a dar clic en insertar ecuación. Y así tenemos nuestra ecuación dentro del párrafo. Ahora, ¿qué diferencias hay entre utilizar una imagen o el marcador cuando se trata de una ecuación? Pues que el marcador te da más libertad de elegir o de personalizar la ecuación que estás por agregar a tu artículo. Entonces, es por ello que se recomienda utilizar el marcador de ecuaciones. Pero, pues bien, depende ya de cada editor si prefieren una imagen o utilizar el marcador. Guardamos y podemos continuar revisando nuestra información. Ahora, del lado derecho observamos que esto no es un párrafo más. Esto es una cita textual, ¿sí? Y del lado izquierdo, dentro de nuestro marcador, tenemos esa cita textual ingresada como un párrafo más. Esto es incorrecto, ¿sí? En nuestro producto final, si yo dejo la información así, esta cita textual va a mostrarse como un párrafo más del texto. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Una vez más, necesito una etiqueta de párrafo libre de información. Entonces voy a borrar todo esto. Se borra y al tener mi etiqueta de párrafo libre, sin información, una vez más se abren mis opciones en la parte superior. Ya tengo una ecuación, ahora quiero cita textual. Doy clic, se abre la etiqueta correspondiente y agrego ahora sí mi cita textual. Y listo. Tengo agregada la cita textual como lo que es, como tal, no como un párrafo más. Damos clic en guardar y continuamos. Se puede copiar y pegar de otros editores. No existe la opción para copiar desde aquí, desde el marcador, por cuestiones de seguridad de información, recordando que se trata de un artículo científico y que tiene licencias y permisos de uso, por lo tanto, es por ello que no se puede copiar y pegar la información de esa forma. Bien, llegando a la sección número 3, encontramos del lado derecho en nuestro artículo una lista con dos elementos, una lista numerada. Sin embargo, del lado izquierdo tenemos nuestra lista y sus elementos agregados como párrafos. Esto es incorrecto. De nuevo, si yo dejo así esta información, se va a ver mal en mi producto final. ¿Cómo lo corrijo? Otra vez, necesito una etiqueta de párrafo libre. Entonces, como solo necesito una, voy a cerrar estas dos. En esta, voy a borrar la información. Al borrar la información, se habilitan las opciones en la parte superior. Ya tengo cita textual, ya tengo ecuación. En este caso, necesito una lista. Doy clic. Se habilita la etiqueta que corresponde, el título de la lista. En este caso, voy a agregar esta información. El primero de los elementos para agregar un elemento más, doy clic en la etiqueta de lista, elemento, y agrego el segundo de los elementos. Y ahí tengo mi lista. Ahora, me falta indicar qué tipo de lista quiero. Doy clic en lista y elijo la opción. En este caso quiero una lista numerada. Al señalarle yo a Melika que se trata de una lista numerada, en mi producto final va a estar numerada. Es por eso que no marqué los números. Si yo hubiese marcado los números y además le indico que es una lista numerada, entonces la numeración estaría repetida en mi producto final. Entonces,
Si señalamos que es una lista numerada, no es necesario marcar los números, pues se agregarán automáticamente. Guardamos nuestro avance y ahora sí tenemos nuestra lista agregada como tal. Llegamos a la sección número 4. Podemos ver que las subsecciones también se infirieron correctamente. Subsección número 2, en donde encontramos una tabla. Ahora, ¿cómo agregamos una tabla? Amelica también te ofrece, al igual que con las ecuaciones, te ofrece dos opciones para agregar tus tablas. A partir de una imagen o a partir de una tabla marcable. Vamos a hacer los dos ejemplos. Primero, ¿qué necesito para agregar una tabla? Una vez más, necesito una etiqueta de párrafo libre de información. Entonces voy a cerrar esta etiqueta. Para hacer el ejemplo, tenemos nuestra etiqueta de párrafo libre y se habilitan otra vez nuestras opciones. Ahora quiero tabla o cuadro. Doy clic, se abren las etiquetas. Vamos con la información. Corresponde primero el identificador, tabla 1, el título de la tabla, párrafo de la tabla si es que hubiese, en este caso no hay párrafo, entonces cierro esta etiqueta. Como mencionaba, se puede agregar una tabla marcable o una imagen. En este caso, vamos a hacer primero el ejemplo de una tabla marcable. Ahora, cuando ustedes den clic en donde dice tabla marcable, se habilitará la opción en la parte inferior de nuestras tablas del lado derecho. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo. Doy clic y se habilita la opción importar tabla. Si doy clic en cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, para la tabla marcable, simplemente doy clic, tabla marcable, importar tabla y listo. Así de fácil tenemos marcada la tabla de nuestro artículo. Bien, ahora como no voy a agregar la tabla en imagen, borramos esta etiqueta, agregamos la fuente, las notas, tenemos una pequeña nota con este identificador que es un asterisco, el párrafo que será la pequeña nota de mi tabla y listo, tenemos completa la información y la tabla. Una vez más revisamos que no se encuentre información repetida como este párrafo donde encontramos el indicador y el título, lo borramos, pues ya lo tenemos donde corresponde. Al igual que abajo tenemos como un párrafo más la fuente y la nota. Entonces, esta información también la borramos para que en el producto final no exista información repetida. Guardamos el avance y continuamos llegando a la sección número 5. Vemos la subsección correctamente agregada y encontramos en esta subsección la tabla número 2. Ahora vamos a hacer el ejemplo de agregarla a partir de una imagen. Bien. Tabla número 2, vamos a hacer otra vez el ejemplo. Queremos tener una etiqueta de párrafo libre. Para que se habilite la opción de agregar tabla o cuadro, se abren mis etiquetas, agregamos identificador, tabla 2, agregamos el título, párrafo no hay, tabla marcable ya lo hicimos, por lo tanto cerramos. Quiero ahora una imagen. Cuando yo doy clic en imagen, se habilita la galería y primero hay que indicarle la orientación de mi tabla. Queremos la orientación original o si se trata de una tabla muy grande, podemos girarla. En este caso, nos mantenemos con la orientación original. Vamos a la galería, hacemos el mismo proceso. Primero hay que subir imagen, seleccionar imágenes, abrimos la tabla, abrir, subir, insertar, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Y ahí tenemos nuestra tabla a partir de una imagen. Agregamos nuestra fuente y en este caso la tabla 2 no tiene nota. Entonces esta información puede mantenerse vacía.
Borramos la información repetida, de nuevo tenemos aquí información repetida, la borramos, al igual que la fuente, y damos clic en guardar. Bien, podemos continuar con el marcaje de nuestro artículo, llegando a la subsección 5.2, donde vamos a encontrar una figura. ¿Sí? En este caso se trata de un gráfico. ¿Cómo lo agregamos? Igualmente, necesitamos una etiqueta de párrafo libre de información. Ya que la tenemos aquí, se habilitan otra vez nuestras opciones. Ya elegimos cita textual, ecuación, lista, tabla. Ahora quiero figura, imagen o gráfico. Doy clic, se abren las etiquetas, elegimos el identificador, figura 1, el título, párrafo, no hay. La imagen, damos clic y es el mismo proceso. Se va a abrir nuestra galería, subir, seleccionar, abrir, subir, insertar, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Y listo. Tenemos ahí nuestra figura. Únicamente nos falta la fuente. Y ahora sí, solamente revisamos que no exista información repetida como lo hay en estos dos párrafos que vamos a borrar. Y ahí tenemos nuestra figura. Damos guardar para salvar el avance. Llegamos a la sección número 6. Vamos contrastando los párrafos, que todo esté correcto. Sección número 7, la última, que son nuestras conclusiones. Y ahí hemos terminado con el cuerpo o el body de nuestro XML. Como ustedes pueden ver, no puedo ir más abajo. ¿Por qué? Por esta parte en la que le indicamos dónde terminaba. Si ustedes recuerdan, cuando yo le indiqué un mínimo de 5 palabras del último párrafo, que fue este, por eso es que hasta ahí llegó la inferencia del texto. Y bien, hemos terminado con esta parte. Hemos agregado y hecho el ejemplo de una figura, también de una tabla a partir de una imagen, de una tabla marcable. También hicimos el ejemplo de cómo agregar una lista, una cita textual, una ecuación marcable dentro del texto y una ecuación a partir de una imagen. Entonces, hemos terminado con la marcación del body. Y ahora nos falta, por último, el back, las referencias y apéndices. Entonces, vamos a dar clic. Una vez que den clic, siempre que den clic en esta sección de referencias y apéndices, aparecerá una advertencia. La advertencia nos dice que siempre hay que marcar el título del artículo en la referencia tipo revista. Damos clic en aceptar y como es la primera vez en este artículo que ingresamos a las referencias, se activa nuestro segundo asistente. Recuerden, son 3 asistentes. Este es el segundo. El primero fue el del contenido del texto. Este es el asistente para la inferencia de las referencias. Y nos dice, este asistente permite agilizar el proceso de marcación de los datos de las referencias. Si desea iniciar, hay que dar clic en aceptar. Si lo quieres hacer manualmente, das clic en cancelar. Otra vez, marcar las referencias toma mucho tiempo. Entonces damos clic en aceptar para activar nuestro asistente, que funciona de la siguiente forma. Nosotros únicamente debemos señalarle 3 cosas que, como vemos, se infirieron, que es la referencia completa que tenemos aquí, la fuente de la referencia y el tipo de publicación. Nuestro único trabajo aquí es señalarle si esta información es correcta. Si todo es correcto, damos clic en siguiente. Referencia completa, fuente, y aquí nos pide que le indiquemos qué publicación es esta. En este caso, abrimos las opciones y se trata de un libro o capítulo de libro.
todo es correcto, damos clic en la siguiente para ir a la siguiente referencia. Referencia completa, fuente, una vez más, es un libro. Vamos a siguiente. Referencia completa, fuente, de nuevo nos pide que le señalemos qué tipo de publicación, tratándose de un libro. Siguiente, referencia completa, aquí la fuente y el tipo es una revista, está correcto, entonces vamos con siguiente. Referencia completa, vemos aquí que dice tesis, por lo tanto la información es correcta. Vamos a la siguiente referencia. ¿Fuente y tipo son obligatorios? Sí. Estas tres son obligatorias. La referencia completa, que se infirió automáticamente. Como podemos ver, la mayoría de la información se infirió automáticamente. Yo no he tenido que escribir nada. Así es como funciona el asistente. Simplemente nos pide que confirmemos si estas tres ventanas están llenadas de manera correcta. Esto se hace con cada una de las referencias. Simplemente vemos que esté correcto. Se trata de un libro. Damos siguiente. Y bien, en este caso, como podemos observar, se trata de un sitio web. Por lo tanto, esta información es correcta. Cuando desaparece la opción de ir a la siguiente referencia es porque esta es la última de las referencias. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es dar clic en finalizar. Y así podemos ver que mis referencias se han inferido correctamente. Ahí tenemos la referencia completa con los autores, el año, la fuente. ¿Sí? Marcar esto manualmente, referencia por referencia, marcando nombre de autor, apellidos de autor, año de la publicación, referencia completa. Esto toma mucho tiempo. Entonces, aquí, este asistente realmente nos ahorra bastante tiempo. Vemos ahí nuestras referencias agregadas correctamente, pues el asistente ha funcionado como es debido. ¿De acuerdo? Y bien, aquí podemos ver que también al terminar las referencias, nuestras notas también fueron inferidas y si no, simplemente las agregamos. ¿Cómo agregamos o qué otra información podemos agregar? Vamos a donde dice anexos y podemos agregar agradecimientos, apéndices, glosarios, notas u otro campo de referencias. En este caso podemos agregar notas. Vamos con el identificador. Agregamos el identificador, el párrafo, y ahí tenemos una nota. Podemos dar clic en la etiqueta notas para agregar una nota más. Agregamos su identificador y la información que corresponde. Sí, podemos incluso modificar el identificador para hacerlo superíndice, tal como lo habíamos hecho en un principio dentro del cuerpo del texto. Y ahí tenemos agregadas las dos notas pertenecientes a este artículo. Pues aquí podemos ingresar todo ese tipo de información que se encuentra en el back de un artículo. Como puede ser apéndices, ahí se puede meter mucha información. O en este caso podemos agregar agradecimientos. Podemos hacer el ejemplo. Se habilita mi etiqueta de agradecimientos y únicamente hay que agregar. Aquí tenemos los agradecimientos completos y listo. Más información agregada al artículo. Damos clic en guardar y tenemos lista la parte del back referente a apéndices y referencias. La sugerencia de citación en este apartado, ok, la sugerencia de citación se genera automáticamente. Esta no es necesario que la pongamos manualmente. Amelica la ofrece automáticamente al finalizar el artículo o la marcación del artículo. También cuando este artículo es presentado dentro del portal, ahí se ofrece también a los lectores la sugerencia de citación, incluso desde varias formas de citación. Ok, hemos terminado con la marcación de las tres partes.
datos del artículo, referencias y texto completo. Sin embargo, nos falta, como yo les dije, eran 3 asistentes. Nos falta agregar el tercero y último de los asistentes, que es el referente a las citas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, ¿cómo lo activamos? Tenemos que ir a texto completo y tenemos que dar clic en alguna sección hasta que ésta cambie de color. La sección que sea. Porque si no hacemos esto, activaremos el asistente equivocado. ¿De acuerdo? Si se queda así, de color gris, no hemos seleccionado ninguna sección, estamos en la etiqueta de cuerpo del artículo y activamos el asistente que se activa en esta parte, doy clic. El asistente que estaré activando es el de contenido del artículo, que fue el primero que ya utilizamos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, esta labor ya la hicimos y si la volvemos a hacer se va a perder todo nuestro trabajo. Entonces, obviamente doy clic en cancelar. Por lo tanto, para activar el asistente de citas, hay que dar clic en una sección. Sección 1, la que sea. Cuando esta cambie de color es porque la hemos seleccionado. Y ahora sí, activamos el asistente de inferencia de citas. Leemos las indicaciones que nos dice que hay que guardar antes de iniciar. Incluso por ahí nos dice que hay que dar clic en una sección, que ya lo hicimos, y nos dice, al igual que los otros asistentes, si desea iniciar, haga clic en aceptar. Si lo quiere hacer manualmente, pues damos clic en cancelar. Este asistente, al igual que los otros dos, también nos ahorra mucho tiempo. Vamos a dar clic en aceptar y vemos que se han generado los enlaces y las citas correspondientes. Nuestras referencias, nuestras notas, nuestros indicadores han cambiado de color porque el asistente los ligó, los enlazó con la información correspondiente. Ahora, si yo paso el cursor por aquí, me lleva a la referencia completa. Ese es el trabajo del tercero y último de los asistentes. Vemos que nuestras referencias fueron ligadas correctamente por ese asistente. Ahora nos lleva a las referencias, a las notas que acabamos de crear. ¿Sí? Si recuerdan, cuando agregamos el superíndice, cuando agregamos las notas, ahora el asistente ha ligado esa información. Vamos avanzando y comprobamos que el asistente pues funcionó de manera correcta. Ahora, estos enlaces también los podemos agregar manualmente, si así lo deseamos. Podemos agregar información. Por ejemplo, yo quiero que esta información que dice ecuación 1 me enlace a la ecuación 1. Entonces, ¿qué hago? La selecciono. Arriba voy a escoger enlace interno. Voy a ir a ecuaciones, la imagen de la ecuación 1. Y ahora sí, cada que pase por aquí, me enlazará a la ecuación 1. Esto se puede hacer, como lo acabo de mostrar, de forma manual también. Seguimos comprobando que el asistente haya funcionado, revisamos la información, vemos que también se han enlazado, por ejemplo, las tablas, tabla 1, también la nota de la tabla 2 igualmente, y la figura 1. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ese es el tercero y último de los asistentes que, como comprobamos, los 3 trabajaron de manera correcta, nos ahorraron tiempo y nos permiten presentar de esta forma el trabajo. Bueno, alguien por ahí rayó la pantalla. Esa es la línea que se ve, no sé si ustedes también la puedan ver. Bien, entonces hemos finalizado con esta parte de la marcación. Entonces, como les mencionaba, una vez que se ha terminado, damos clic en guardar y hay que ir a finalizar. Aquí es donde vamos a generar nuestros formatos de publicación y siempre que ustedes den clic en finalizar, les lanzará alguna advertencia o algún mensaje de error si es que cometimos un error en la marcación. En este caso yo dejé que se generara un error para mostrar el ejemplo y el error tiene que ver con las referencias. Por lo tanto, doy clic en finalizar y como les mencionaba, hay un error.
Por lo tanto, te dice que verifiques la lista de errores. ¿Cómo encuentro el error en la marcación? Muy fácil. Amelica cambia de color para indicarte dónde está el error. Podemos observar que el apartado de referencias y apéndices, lo que es el bar, cambió a un color, digamos, naranja. Por lo tanto, ahí están los errores. Doy clic, se abre la advertencia que, como les digo, siempre se genera y podemos buscar el error. El error se muestra, como vemos, con un cambio de color. Es decir, que en esta referencia es donde está nuestro error. Voy a solicitar, me parece que es Camilo Mora, el asistente, que está agregando flechas y líneas a la pantalla, que por favor se abstenga de hacerlo porque pues, afecta la visión de los demás asistentes, ¿vale? Por favor, y mantener micrófonos apagados. Como mencionábamos, tenemos aquí el error que ha cambiado de color e incluso la etiqueta nos muestra lo que es el error. Y el error es referente a la advertencia que siempre lanza Amelica cuando entramos a las referencias. Cuando se trata de una referencia de tipo revista, siempre hay que indicar el título del artículo. ¿Cómo lo agrego? Voy a la etiqueta de la referencia y se activan todas estas opciones. ¿Sí? En todas estas opciones podemos ir a agregar, por ejemplo, título del capítulo, ISSN, página inicial, página final. Todo esto se puede agregar a cualquier referencia. ¿Qué necesitamos? En este caso, el título del artículo. Entonces lo seleccionamos y marcamos el título del artículo. Y listo. Guardamos y tenemos agregada una de las referencias. Hemos solucionado uno de los errores. Vamos a buscar si es que hay más. Bajamos, revisamos las referencias, encontramos otro cambio de color, es decir que en esta referencia está el error y es precisamente el mismo, que es necesario la etiqueta de título de artículo, porque esta es una referencia tipo revista. Una vez más, vamos a la etiqueta de la referencia, se activan todas estas opciones, queremos agregar título del artículo y agregamos precisamente el título del artículo. Damos clic en guardar y hemos solucionado este error. Por lo tanto, ahí tenemos los dos errores solucionados de manera correcta. Bien, podemos dar clic una vez más en guardar y ahora a finalizar. Ahora ya no nos enseña un mensaje de error, sino de advertencia. Esta advertencia tiene que ver con incongruencias en la captura. Podemos ir a revisar, de nuevo cambia de color, indicándonos que ahí están las incongruencias que éste ha encontrado y te pide revisar. Y estas incongruencias se refiere a referencias que, como bien dice aquí, no han sido ligadas dentro del texto. Este no es un error grave ni que genere problemas, porque no se trata de un error, simplemente es una advertencia que el asistente encontró. Esto se refiere a referencias que fueron utilizadas en la investigación por la editora o por la autora o el autor, pero que no fueron ligadas en el cuerpo. Entonces, esto no genera ningún problema. Pero, pues, sin embargo, Amelica te pide que revises esa información. Entonces, como esto no es un error grave, podemos finalizar y dar clic en continuar. Y ahora sí se generarán nuestros productos finales. Y bien, aquí es donde podemos ver el trabajo que hemos realizado en la marcación. Aquí tenemos nuestros formatos de publicación, lo que hemos llamado producto final. Entonces damos clic en visor inteligente
Para ver cómo luce nuestro producto final, tenemos ahí la sección en la que acomodamos nuestro artículo, que es la sección de artículos científicos, el título original, el título en otro idioma, la información de autores. Tenemos también la cuestión de las fechas, el financiamiento, la licencia, nuestro resumen original, resumen en segundo idioma, palabras clave. Tenemos nuestras secciones que se impidieron correctamente, pues están en otro color, sección 1. Tenemos también bien ligadas nuestras referencias, como podemos observar. También nuestras notas, así es como se va a presentar el trabajo que acabamos de realizar. Sección número 2. Tenemos aquí nuestra ecuación que agregamos a partir de una imagen, la ecuación que marcamos utilizando el marcador. Tenemos nuestra cita textual. Sección número 3 llegamos, revisando referencias. Tenemos aquí la lista. Como ustedes pueden observar, está numerada. Nuestras subsecciones también agregadas correctamente. La tabla 1, que fue una tabla marcable, con su información. Después tenemos la tabla 2. También bien señaladas, bien ligadas. La figura. Y llegamos a las referencias que también fueron agregadas correctamente, al igual que las notas y los agradecimientos. ¿De acuerdo? Este es nuestro visor inteligente que muestra también los dos logos y la información de la revista. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ir a otro ejemplo. Por ejemplo, el visor móvil, otro de los formatos de publicación, que como el nombre lo dice, está generado para mostrarse en dispositivos móviles. Tenemos aquí nuestras secciones, subsecciones, tenemos resúmenes, referencias e imágenes. O si nos gusta un formato más plano, podemos encontrar el HTML que presenta la misma información. Y bien, así entonces es como vemos nuestro producto final. En caso de que algo no nos haya gustado y querer editarlo, podemos hacerlo regresando al número que acabamos de crear y volviendo al marcador. ¿De acuerdo? Una vez que todos los artículos de este número han sido terminados, damos clic en terminar número y con ello ya no se podrán editar los números. Bien, vamos a regresar entonces al home de la revista y abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Solamente les pido un minuto, tengan listas sus preguntas y en un minuto comenzamos con estas respuestas a las preguntas y dudas que tengan. ¿Vale? Entonces, solo un minuto, por favor.
Bien, ahora sí, bueno, voy a leer las preguntas que tengo en el chat para ir a esta parte. Ok, primero, ¿dónde aparece la sugerencia de citación? No logré verla. Ok, vamos por ejemplo, si yo voy al portal Amelie, y abro algún visor, como este caso, podemos observar aquí la información del número, o regresando, si abrimos algún PDF, también nos muestra la información para ver cómo ordenar la información de citación. O si vamos, por ejemplo, si regresamos al portal, y vamos a ver, voy a abrir de nuevo el visor. Servicios. Y aquí citación. ¿De acuerdo? Entonces es dentro del visor, vamos a citación. Y aquí está la parte de cómo citar. Cómo citar, y aquí hay varios formatos de citación que nos enseñarán cómo citar el artículo que estamos viendo. Digo esto para consulta, pues es obviamente de gran ayuda. Aquí nos muestra entonces cómo citar. Entonces, bueno, otra vez muestro el ejemplo. Se abre un artículo cualquiera, en este caso en el visor. Después vamos a servicios. Tenemos varios servicios, como ver el número completo, como la revista completa o la citación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí está la parte de cómo citar una vez que tenemos completo el número. Después, la marcación me permite ver el artículo en formato HTML, PDF o por teléfono. Sí. Una vez terminada la marcación, se generan todos esos formatos de publicación. Tanto el visor inteligente, el formato HTML, el PDF o el visor móvil. Todos se generan terminando la marcación de un artículo, porque todos ellos tienen base en un XML, y como nosotros creamos el XML, eso fue lo que trabajamos, por eso es que se generan todos esos formatos de publicación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para mostrar esta parte, volvemos a entrar al número que creamos. Este es el artículo que creamos, y al terminar la marcación nos permite entrar al visor inteligente del trabajo que acabamos de realizar, y entonces ahí es donde encontramos todos esos visores que me comentan en esa pregunta. ¿Vale? El visor inteligente, el HTML y el visor móvil. Después tenemos, el marcador tiene en cuenta que algunas revistas ya no manejan paginación, sino doy paginación electrónica. ¿Ok? Sí, como lo mostramos cuando se genera el artículo. Volvemos al ejemplo. Abrimos el editar el artículo, y aquí podemos agregar paginación electrónica. En el caso del DOI, el DOI lo agregamos dentro de la marcación en los datos del artículo. Y por último, en esa pregunta, Amelica no recibe XML. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se realiza 100% a partir de esta herramienta del marcador. Por lo tanto, la entrada del trabajo es el HTML, como lo hicimos en un principio. ¿De acuerdo? Entonces, no recibe archivos XML marcados por cielo, porque precisamente este marcador genera el XML, que después va a dar lugar a los formatos de publicación. En la siguiente pregunta, durante la marcación, ¿se puede mover información de una etiqueta a otra?
Sí, se puede acomodar la información en las etiquetas que sean necesarias. Lo que no va a permitir es copiar información, tal cual copiar y pegar, así como lo mencioné, por cuestiones de seguridad, no lo permite el marcador. Después, siguiente pregunta. Los que ingresamos ahora a Melica, ¿podemos cargar números anteriores? Sí, se pueden cargar o se pueden generar los formatos de publicación de todas, de los años que sean necesarios. ¿Sí? Desde 2005 hasta el año presente, según la información de su revista o según cuando se haya generado el primer número de su revista. Cualquier año puede ser marcado. Siguiente pregunta, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario hacer para exportar el trabajo de marcación a cielo? Ok, para exportar el producto final, el número, tenemos aquí la cuestión del OJS. Sí, lo podemos observar en pantalla. Dando clic ahí, pues se va a permitir la exportación de los datos que acabamos, los archivos que acabamos de generar. ¿De acuerdo? Entonces, si es de su deseo exportar esta información, tienen la opción de OJS, que para ver bien cómo funciona, les voy a después mostrar cómo entrar a un manual. Siguiente pregunta. Ok, me preguntan si Luxmel, hacia la interoperabilidad, la Lica Melica Cielo funciona. Ok, como ya mencioné, el XML Cielo no se puede trabajar aquí porque Melica genera el XML, entonces se debe trabajar 100% a partir de esta herramienta del marcador. En cuanto a Redalic, es posible que después todo el trabajo que se ha hecho dentro de Melica pueda ser importado a Redalic. Entonces, el trabajo sí puede ser, si hay interoperabilidad entre Melica y Redalic. Simplemente, una vez que la revista vaya a ser indexada a Redalic, ese trabajo puede ser importado. Después me preguntan si se visualiza sin importar si está en proceso o solo si ya está terminado el número. Para que el número se visualice dentro del portal Amelica y esté disponible para su consulta, debe de estar terminado el número. Ningún artículo va a ser visible si el número al que pertenece ese artículo no se ha terminado y no ha cumplido con su proceso de validación que se hace internamente dentro de Redalic. Una vez concluido ese proceso, se hace una actualización general del acervo y se visualizará y estará disponible para consulta dentro del portal. Después, ¿cómo funciona el proceso de exportación? Bueno, ahí les he mostrado cómo o dónde ir para exportar un JS. Sin embargo, para ver cómo funciona el proceso, les voy a mostrar el portal de ayuda donde encontrarán el manual. Después, siguiente pregunta. ¿Las notas se pueden poner a pie de página y no hasta el final? Dentro de los visores, como hemos visto, no se muestra un pie de página, como puede ser en un PDF, donde sí hay esa información en esa parte, en ese formato. Es por ello que las notas siempre van al final, pues como dijimos, esto es un XML y las notas pertenecen a la parte del back. Al ser un apartado especial, por lo tanto, se muestra al final. Continuamos con la siguiente pregunta. Eli Morales nos pregunta, para los que no nos asignan la cuenta, solo nos toca esperar. Así es, simplemente hay que esperar que se les asigne una cuenta y bueno, cuando toque, se les compartirá esta cuenta.
Ok, Juana María pregunta si es publicación continua. Como lo expliqué en su momento, si es publicación continua, lo único que hay que hacer es señalarlo al crear un nuevo número. ¿Sí? Al crear un nuevo número, se debe señalar que se trata de una publicación continua. Rápidamente voy a regresar para mostrar el ejemplo. En la información de cada número hay un apartado en donde se señala si se trata de una publicación continua, que es en esta parte. Simplemente señalamos que sí y se puede trabajar publicación continua y se pueden agregar artículos a números sin ningún problema. Continuamos con la siguiente pregunta. Si queremos incluir los números anteriores, pero solo tenemos los PDF, ¿se pueden subir así? Para esta cuestión de los PDF, se deberán desde el PDF se puede generar el HTML y con eso se puede marcar la información. ¿Sí? El PDF se puede transformar a un Word y desde el Word generar el HTML como lo hicimos en el ejemplo. Y así se puede realizar la marcación de números anteriores de todos los años que sean necesarios. Bien. ¿Qué otra cuestión tenemos? Generar un archivo. Generar un archivo XML es siempre mediante esta herramienta, es XMLJATS. Así es, XMLJATS es el formato con el que funciona nuestro sistema. Entonces, para generar un archivo XML siempre se hace a partir de esta herramienta, que precisamente pues esa es su función principal, generar archivos XMLJATS, los cuales dan pie a los formatos de publicación que ya hemos mostrado. Después preguntan cómo se visualiza al final. ¿Cómo se visualiza? Pues tal cual como lo hemos mostrado, como lo hemos mostrado en los formatos de publicación, ¿sí? En un visor inteligente o en un visor móvil o en un HTML. Después, ¿cuánto se demora en marcar un artículo estándar? América brinda un servicio de marcado. Si no tenemos recursos humanos para hacerlo, bueno, lo que se les ofrece es la herramienta, el uso de la herramienta sin costo alguno, ¿sí? Pero la marcación depende de cada uno de los editores o editoras de la revista. Entonces, no hay un servicio de marcado como tal. El servicio que se les ofrece, pues, es las credenciales de acceso a esta herramienta para que puedan generar sus XML y dar pie a sus formatos de publicación. ¿Cuánto se demora en marcar un artículo? Aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Obviamente depende de la complejidad de cada artículo. ¿Por qué vía nos comunicamos para generar nuestro usuario y contraseña en el sitio? Me parece que se les harán llegar a ustedes, es decir, no es necesario que se comuniquen, sino que después de esta sesión se comenzará el proceso para generar su usuario y su contraseña, y una vez que este proceso esté terminado, se les harán llegar sus credenciales junto con la grabación de esta sesión. ¿Es posible que nos puedan ayudar con la grabación? Sí, como lo acabo de mencionar, con el correo que ustedes han registrado. Entonces se les hará llegar su usuario y su contraseña, al igual que la grabación de la sesión. Bien, me parece que esta era la última de las cuestiones. Los PDF originales también se deben enviar. Los PDFs, recuerden, se pueden convertir, se pueden transformar a HTML, como acabo de mencionar, para que a partir del HTML se pueda realizar la marcación de sus artículos. Bien, entonces voy a proceder a mostrarles
el portal de ayuda, ¿sí? Si ustedes se encuentran aquí en el home de su revista, si se encuentran en el home de su revista, podemos ver que en la parte superior está este mensaje con una pregunta, que es ¿necesitas ayuda? Entonces, al dar clic ahí, se abrirá el portal de ayuda. En el portal de ayuda tenemos dos manuales. El manual de usuario de la herramienta, donde literalmente viene la información de cómo utilizar esta herramienta que acabamos de describir en esta sesión. Después viene el manual de usuario OJS, en caso de querer exportar la información. Si así lo desean, pueden consultar cómo hacerlo en el manual de usuario. Además, tenemos una serie de videotutoriales que paso a paso te describen el trabajo que hay que realizar. ¿De acuerdo? Entonces, si se encuentran en algún problema, en algún caso con algún problema que no puedan resolver, pueden consultar el manual de usuario o los videotutoriales que se dividen en las partes de la marcación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la serie de videotutoriales que pueden ser de bastante ayuda en el proceso de marcación. Tenemos también disponible una sección de preguntas frecuentes que debe contener el zip. Aquí tenemos la respuesta, tamaño máximo de imágenes, es decir, una serie de preguntas frecuentes también que les pueden ayudar a resolver alguno de los inconvenientes que se les puedan presentar en el proceso de marcación. Y bien, si por último no pueden resolver su problema con el manual de usuario, con los videotutoriales o con las preguntas, pues está a su disposición el correo al que se comunicaron. Ahí pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios o solicitudes. Y bien, así, con el portal de usuario, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Mi nombre es Víctor Aguilar. Me ha dado mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Espero que tengan una buena tarde, un buen día. Y les agradezco su asistencia y su atención. Y bueno, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Les agradezco a todos y a todas.